En esta parte del programa conversamos con Rubén Vargas, especialista en temas de narcotráfico, quien sostiene que el Plan BRAE no ha sido ni es manejado debidamente, hecho que ocasiona la muerte constante de miembros de las Fuerzas Armadas a manos de narcoterroristas. En esta oportunidad hablaremos sobre seguridad y narcotráfico con el especialista en estos temas, Rubén Vargas Céspedes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Empecemos realizando un pequeño análisis con respecto al narcotráfico en el país. Bueno, la situación del narcotráfico en el Perú es de suma gravedad. Como sabemos, el narcotráfico tiene una larga historia en el país. El narcotráfico se desarrolla desde hace 4 décadas, mucho antes, mucho atrás a la aparición de los grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. El Perú ya exportaba pasta básica de cocaína hacia Colombia, estamos hablando desde 1974-75 hasta el momento, hasta el 2012. Entonces, la historia del narcotráfico en el Perú no es reciente, no comienza en el año 2000, no comienzan con los carteles mexicanos, sino es de mucho más atrás, son más de 4 décadas. La situación actual es de suma gravedad. Como he señalado, creo que es el principal factor, es la principal amenaza a nuestra seguridad interna. El narcotráfico es la principal amenaza a las posibilidades que tenemos de seguir creciendo en términos económicos. El narcotráfico es la principal amenaza a la democracia, a nuestra institucionalidad. Es una amenaza mucho mayor, creo yo, que inclusive a la de los grupos terroristas, a lo que fue Sendero Luminoso y a lo que fue el MRTA en su oportunidad. Y digo que es mucho más peligroso la amenaza del narcotráfico por 2 razones. Porque el narcotráfico, para que se desarrolle en determinado país, utiliza básicamente 2 instrumentos, 2 mecanismos. Primero, la corrupción, y segundo, la violencia. Cuando el narcotráfico actúa en una determinada zona, a pesar de sus altos niveles de actividad, ya sea en una zona de tránsito, ya sea en una zona de mercado final o de producción, como es nuestro caso, y no hay niveles grandes de violencia, significa que la corrupción está haciendo un buen trabajo. ¿Y cómo calificas el trabajo que viene realizándose desde el gobierno en esta lucha contra el narcotráfico en el BRAE? Bueno, digamos, antes de entrar específicamente al BRAE, si me permites terminar un poco la idea. Sí. El Perú, como te decía, tiene una larga tradición de productor de drogas cocaínicas. Actualmente su producción potencial es de un poco más de 320 toneladas de drogas cocaínicas y lo que se incauta no es ni el 5% de esa producción total. Entonces, algunos se preguntan de por qué no hay la violencia que se observó en Colombia o por qué no existe la violencia que se observa actualmente en México si somos productores de cocaína, si somos los primeros productores a nivel mundial de cocaína. Básicamente porque la corrupción está haciendo un buen trabajo. Entonces, cuando digo que es un enemigo, nuestro principal enemigo de la democracia, de la institucionalidad, me estoy refiriendo a la penetración del narcotráfico en las principales instituciones. Significa que hay un alto grado de porcentaje de policías corruptos comprometidos con el narcotráfico, significa que hay un alto nivel de fiscales corrompidos por el narcotráfico, significa que hay un alto nivel de jueces corrompidos, comprados por el narcotráfico, y lo mismo para las Fuerzas Armadas. Esa es la real amenaza del narcotráfico. Claro, no vemos la violencia que se observa en México, pero eso no significa que estemos en una situación mejor. Básicamente no tenemos la violencia, insisto, porque la corrupción del narcotráfico está haciendo un buen trabajo. En el momento en que algún gobierno decide enfrentar como corresponde, con seriedad y decisión política, entonces allí el narcotráfico va a reaccionar, va a responder con la violencia que observamos en México. Entonces, no nos debemos alegrar el hecho de que en el Perú no haya violencia. Nos tenemos que preocupar porque el narcotráfico está utilizando de manera muy eficiente a la corrupción. Ahora bien, a su pregunta de qué es lo que se está haciendo en el BRAE, lamentablemente nada. Lamentablemente no se hace nada en serio en el BRAE, siendo el BRAE la principal zona productora de cocaína
a nivel nacional. Es la principal cuenca cocalera. Del BRAE se extrae cerca del 40% de la cocaína que se produce a nivel nacional. Y el BRAE tiene la particularidad de que no solamente estamos hablando de una cuenca productora de cocaína, sino también de esa alianza siniestra entre narcotráfico y una de las facciones del grupo terrorista Sendero Luminoso. Entonces, lo que se ha intentado hacer con la intervención militar desde el 2007 para adelante no ha servido de mucho, ni para enfrentar a Sendero Luminoso y mucho menos para enfrentar al narcotráfico. Y con respecto a esos operativos que se viene realizando, ¿se está realizando correctamente o qué es lo que debería ya hacer el gobierno? Porque realmente en tantos operativos en lo que termina es en muerte. A ver, los 5 años de gobierno del señor Alan García han sido 5 años de retroceso enorme en la lucha antidrogas y en la lucha contrasubversiva. En el BRAE han muerto más de 70 militares como consecuencia de los enfrentamientos con el grupo terrorista y no hay un solo terrorista detenido o capturado, número 1. Número 2, lo que se aplicó en el BRAE, el conocido Plan BRAE, fue un completo fracaso. Fue un completo fracaso no solamente en el componente militar, vale decir, en la intervención de las Fuerzas Armadas en el BRAE para controlar a Sendero Luminoso, sino también porque se dejó al narcotráfico seguir creciendo, seguir expandiéndose. El BRAE en este momento es una zona absolutamente liberada por el narcotráfico y por el terrorismo. La conclusión final es lo que hizo el señor Alan García fue un fracaso. Lo que se está haciendo ahora es muy parecido a lo que se hizo en el segundo gobierno del señor Alan García. Vale decir, se sigue con una receta fracasada, se sigue con un esquema, con una estrategia que ha ocasionado muchos muertos a nuestras Fuerzas Armadas y definitivamente la situación va empeorando cada vez más. Vale decir, Sendero Luminoso está creciendo, el narcotráfico se está expandiendo hacia la zona del N, llegando hacia la selva central. Es fácil que se conecte con el Valle del Huallaga, entonces definitivamente la situación del narcotráfico en cuanto a producción de hoja de coca ilegal y el procesamiento de pasta base y de cocaína está absolutamente en su mejor momento. Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas, la jefa de Devida mencionó que este trabajo se debe realizar articuladamente conjunta con otros países como Brasil, Estados Unidos, Colombia. ¿Qué opinas acerca de eso y el trabajo que viene realizando este Consejo Nacional? A ver, sin ninguna duda de que la experiencia nos dice de que la estrategia antidrogas tiene que ser integral. Al haberse hecho de esa manera integral y articulada, es que se tuvo éxito en la región San Martín, en la zona del Bajo Huallaga. En San Martín hay muchas lecciones que se debieran de sacar y la principal es que tiene que ser una estrategia integral, vale decir, la lucha antidrogas no puede reducirse solo a la erradicación, tampoco puede reducirse solamente a programas de desarrollo alternativo, tienen que estar amarrados los dos. Eso pasó en San Martín y dio resultados. En el BRAE nunca se erradicó hoja de coca ilegal, sí se ha intervenido con programas de desarrollo alternativo. Por más de 37 millones de dólares se han invertido en esa zona, en realidad se han tirado al agua porque no tuvo ningún resultado concreto para frenar el avance del narcotráfico. Entonces, creo que sí, se tiene que insistir en el enfoque integral, número 1, y número 2, se tiene que también solicitar tener una actitud mucho más fuerte respecto al tema de la responsabilidad compartida, ¿no? Y en ese tema de la responsabilidad compartida, sin ninguna duda, que tienen que estar presentes principalmente la Unión Europea, porque ahí es donde termina la cocaína que se produce en el Perú, Estados Unidos sin ninguna duda, y probablemente también los países asiáticos, y Brasil. Brasil se está convirtiendo en el principal consumidor de la cocaína peruana y tiene que Brasil preocuparse en apoyarnos en la lucha contra las drogas, pero eso lamentablemente hasta ahora todavía sigue ubicado en un nivel del discurso y no en acciones concretas. Ok, gracias Rubén.